vengo como una persona que cree en Jesucristo, pero que me van a enseñar la palabra de Dios. Es decir, que me van a enseñar el camino de Dios. Entonces yo debo de tener mucho cuidado porque a veces en la iglesia, cada persona, aunque somos autónomos y aunque pensamos de manera diferente, cuando estamos en la iglesia y hablamos de Jesucristo, todos tenemos que pensar de la misma manera. No es que yo pienso así y usted piensa así y yo hago así y usted hace así. No, todos iguales. Porque si vamos a causar tropiezo en la iglesia o en la obra, no te va a juzgar el pastor, no te va a juzgar la iglesia, te va a juzgar Dios. Tropezar significa aquellos hombres y mujeres que están dentro de una iglesia y no están de acuerdo con la iglesia. Van en contra de las normas, de la conducta, de la enseñanza de la iglesia. Y eso es lo que Jesús dice. Hay de aquellos que hacen tropezar a alguno de mis hijos. Mire lo que dice el otro texto, Marcos capítulo 9, verso 42. Es lo mismo, tiene la misma relación. Cuando lo encuentra dice amén. Marcos 9, dije. 9:42 creo. Marcos 9:42 dice algo así. Casi lo mismo que decía el texto anterior. ¿Lo tiene? Dice así. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. ¿Qué significa eso? Bueno, significa eso. Que ni usted ni yo dimos la vida para salvar las almas. La vida la dio Jesús. Y que cada vez que entra una persona a la iglesia, un nuevo creyente, un nuevo convertido, una nueva familia, un nuevo joven, no le compete a usted dividir, sino unir. No le compete inmiscuirse en cosas que en vez de edificar, terminan dividiendo el cuerpo de Cristo. Yo debo de tener mucho cuidado cómo hablo, cómo me comporto y cómo me dirijo con las personas que vienen a la iglesia. Porque a veces en vez de que la persona se quede, lo que hacemos con nuestras palabras y nuestros comentarios es correrlos de la iglesia. Entonces yo debo de tener mucho cuidado de tomarme una autoridad que Dios no me ha delegado y ponerme como maestro cuando Dios no me ha nombrado y decir cosas que Dios no me ha autorizado. Porque si por culpa de alguno alguien se va de la iglesia por un comentario impropio, por una observación impropia, por un señalamiento impropio, téngalo por seguro que Dios le va a pedir cuentas por lo que dijo y por lo que hizo. ¿Estamos claros? Entonces, el fundamento de la iglesia, y hay con un signo de interrogación ahí arriba, estoy en la iglesia y ¿para qué? Estoy en la iglesia. ¿Por qué estoy en la iglesia? Bueno, estoy en la iglesia porque necesito aceptar a Jesucristo y necesito ser salvo. Eso es lo primero. Vengo a la iglesia porque Dios me quiere salvar. No estamos aquí por suerte, por casualidad, no. Hay un designio divino de Dios que nos trajo a la iglesia para salvarnos. Entonces empecemos con la enseñanza, según Hechos capítulo 8. Dice que un ángel le habló a Felipe, es decir, el ángel preparó el encuentro. El ángel le habló a Felipe y le dijo que descendiera por un camino por donde el etíope iba a pasar o estaba pasando. Entonces el ángel de Dios prepara el encuentro.
con Felipe y con el etíope. En esa escritura dice que el etíope estaba leyendo el libro del profeta Isaías, que es el capítulo 53, 12 versículos, y que habla que todos nosotros como ovejas nos descarriamos, que cada cual se apartó por su camino, mas él llevó el pecado de todos nosotros y ante sus pecadores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el etíope iba leyendo lo que no entendía. Por eso el ángel le habla a Felipe y le dice que vaya ese camino. Entonces, segundo o tercero, el ángel organiza el encuentro. El etíope dice que era un funcionario real de Candace. Ese era un reino, un estado, una nación. El etíope, eunuco, y eunuco significa que estaba bajo los tesoros de la reina y que podía estar con la reina porque era un hombre que virilmente estaba deshabilitado. Eso es lo que la Biblia llama eunuco. Y estaba sobre todo el reino de los tesoros de Candace. Pero ustedes observen que este hombre, aunque era etíope, tenía una posición, dice que descendió a Jerusalén para adorar. Déjenme hacer un paréntesis aquí para aquellos que dicen que vienen a la iglesia y no sienten nada. ¿Sabe por qué no sentimos nada en la iglesia? Porque si usted no viene a adorar, entonces usted no va a sentir nada. Yo vengo a escuchar, yo vengo a ser instruido, yo vengo a aprender. No, yo primero vengo a la iglesia a adorar. ¿Adorar a quién? Adorar al Señor. Vengo a darle gracias a Dios. Vengo a exaltar su nombre. Vengo a reconocer la grandeza de su poder y de su gloria. Vengo a arrepentirme delante de Él. Me someto ante su voluntad. Adoro al Señor Jesucristo. Le doy gloria, le doy honra. Y aquel hombre dice que descendió para adorar. Oh, hermano, si va a aplaudir, dele con ganas. Eso es lo primero. Si yo no vengo a la iglesia a adorar, entonces usted nunca va a sentir la presencia de Dios en la iglesia. Hay gente que no le gusta humillarse, ni siquiera delante de Dios. Que no le gusta postrarse ni siquiera delante de Dios. Este hombre tenía una posición mejor que la suya y que la mía. Estaba sobre todos los tesoros de un reino. Tenía una posición de privilegio, pero él descendió a Jerusalén a adorar. En los tiempos que narra la Escritura, este pasaje, no habían Biblias como la tiene usted aquí. El etíope compró un rollo, una partitura, como le quiera llamar, de ese pasaje en particular de Isaías. Y después que adoró en Jerusalén, venía en su carruaje leyendo ese pasaje en particular, pero no entendía. Entonces, el etíope había descendido a Jerusalén para adorar y el Espíritu Santo le habla a Felipe. Eso para aquellos que el Espíritu Santo ni les habla, ni lo sienten, ni lo perciben, ni lo han experimentado. Déjenme decirle algo. El Espíritu Santo sí habla. El Espíritu Santo sí ministra. El Espíritu Santo sí corrige. El Espíritu Santo sí instruye. El problema es que si yo no recibo el Espíritu Santo, probablemente lo primero es porque yo no lo adoro. Eso es lo primero. Lo segundo es porque soy incrédulo. Lo tercero, porque por más que leo la Escritura, no la entiendo. Por eso Dios le habló a Felipe y le dijo, primeramente le dice al ángel, prepara un encuentro con Felipe. Y el ángel le habla a Felipe.
Hermano, los ángeles existen. Si usted no los ve, es otro problema. El Espíritu Santo sí es real. Si usted no lo siente, ese es otro problema. No es problema de Dios. Entonces, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, ve. Y entonces Felipe se acerca al etíope y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo si no hay alguien que me explique? Entonces la enseñanza es para nosotros en esta mañana. Si yo vengo a la iglesia y tengo un ministro delante de mí que es aprobado, que ha salido al ministerio y las manos del presbiterio han sido puestas sobre él. Es un ministro que tiene años en el ministerio, que tiene testimonio y me está enseñando la palabra porque yo no la entiendo. Dice que el etíope, cuando Felipe se sube al carro y le pregunta, ¿entiende lo que lees? ¿Cómo si no hay alguien que me explique? Entonces Felipe le empezó a explicar con detalle lo que quería decir ese libro del profeta Isaías. Y el etíope entendió que necesitaba bautizarse. Y más adelante hace parar el carruaje y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo bautiza. Y el Espíritu Santo toma a Felipe en cuerpo corporal, ¡pum!, y lo transporta. Y dice que el etíope descendió a Candace con gozo. Así que yo debo de venir a la iglesia para adorar. Yo debo venir a la iglesia para entender. Yo debo de venir a la iglesia para obedecer. Y yo debo de venir a la iglesia para gozarme. Si usted no adora a Dios, nunca va a sentir su presencia. Si usted no hace lo que la Biblia dice, jamás Dios derramará su Espíritu Santo sobre usted. Jamás. Dios no va o está de acuerdo con la rebelión. Hay infinidad de pasajes en la Biblia que la rebelión es castigada. Satanás, léalo hasta que entienda. Ezequiel capítulo 28, hasta que se halló maldad en ti, fue expulsado. Lea Génesis. Adán y Eva comieron del árbol que está en el centro del huerto, fueron expulsados. El primer rey de Israel se rebeló contra la voluntad de Dios, el espíritu se apartó. Pablo dice, no contristéis el espíritu para que se aparte de vosotros. Es decir, entiendan esta mañana y no confunda que Dios es bueno, pero es recto. Entiendan esta mañana que Dios es santo, pero que no se tuerce. Entiendan esta mañana que Dios camina de un solo lado y no se voltea ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, el etíope adora. ¿Cuánto dinero tiene que haber pagado el etíope por ese trozo de papel? Infinidad de dinero. Y estaba tratando de entender lo que decía. Y como Dios sabía y conocía el corazón de ese hombre, mandó a Felipe. Y Felipe gustosamente le enseñó y él entendió y obedeció y se bautizó y se regresó gozoso. Entonces el fundamento es entender, adorar, obedecer, servir. ¿Para qué estoy en la iglesia? Muchos vienen a la iglesia solamente a recibir palabra y aprenden. Y después se ponen de consejeros y no saben. Yo debo de venir a la iglesia para aprender, para entender,
para obedecer, para adorar, para buscar a Dios, para llenarme de su presencia y para servir a Dios. ¿Cuándo le va a servir? ¿Cuando esté en un hospital? ¿Cuando esté en la cárcel? ¿Cuando esté muerto? ¿Cuándo le va a servir? Dios me trajo bueno y sano porque quiere que le sirva. ¿De qué manera? De la manera que él, no de la manera que usted quiera. Hay muchos que quieren servir a Dios. No, no, no. Le va a servir como Dios diga que tengo que servir. Y en el área que tengo que servir. ¿Y de qué manera yo puedo servir a Dios en mi iglesia local? Hay gente que quiere andar haciendo cosas por ahí y no quiere hacer cosas en la iglesia. Hay personas que quieren servir allá y no quieren servir en su iglesia. Déjeme decirle algo, hermano. Si tenemos salud, si tenemos comida, si tenemos techo, si tenemos carro, si hoy en día tenemos algún quinto en el bolsillo, es porque estamos en la iglesia. Quizá usted no entendió, pero es porque estamos en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Y eso tiene que ver cuando dije hijos desagradecidos o agradecidos. La peor desgracia para un padre es tener hijos desagradecidos, que no reconocen lo que sus padres han hecho, que no valoran el sacrificio que sus padres han hecho, que piensan que lo que tienen o que lo que poseen es porque ellos lo han logrado. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, nos comportamos de esa misma manera. No, lo que yo tengo es mío. Lo que yo logré es mío, sin reconocer que si hemos llegado a algún lugar es por la infinita misericordia de Dios. Amén. Oh, hermano, alaba al Señor porque Él vive. Amén. Entonces, el etíope entendió la escritura. El etíope obedeció lo que Felipe le dijo y el etíope se bautizó. Yo sé que usted está bautizado, hay algunos que quizás no. Y ese es el primer paso. Ok, usted entendió o entendimos. Hablemos así, entendimos. Los que estamos aquí hemos entendido que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos bautizar. Pero ahí no termina. Y muchos se quedaron ahí. No quieren hacer nada. Vienen a la iglesia cuando quieren, se comportan como quieren, hacen lo que quieren, van a donde quieren y viven como quieren. Eso no es así. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Él es mi Padre, Él es mi Redentor. Él es el que me va a guiar a través de los hombres en la tierra. Por eso Dios puso a Felipe en el camino del etíope para que le explicara Elías y obedeciera. Si yo no obedezco terrenalmente, ¿cómo puedo yo pretender entrar al cielo? ¿Cómo puedo yo heredar el cielo si yo vengo a la iglesia y se me da la enseñanza y no obedezco? No me hago caso omiso a la enseñanza del ministro. Hago caso omiso a los mensajes. Hago caso omiso a la escritura. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios y no obedezco su palabra? Me estoy engañando a mí mismo diciendo que amo a Dios y que leo la escritura y que entiendo lo que la escritura dice, pero cierro la Biblia y sigo actuando con mi propia manera de pensar. Eso va a traer un juicio. Eso va a traer una decisión final de parte de Dios. Porque yo lo leí, no una vez, ni dos, ni 10, ni 20. Lo leí durante toda mi existencia terrenal y aún así no apliqué la enseñanza a mi vida. El etíope no entendía, pero había adorado. El etíope no entendía,
pero había adorado y había conseguido una parte de la escritura. Ahora le faltaba que la intervención divina por medio del ángel y del Espíritu Santo colocado en la vida de Felipe el evangelista, lo moviera a ese camino y hablara con el etíope y se acercara y le dijera, ¿entiende lo que lee? No, si no hay alguien que me explique. Entonces él explica, él entiende, obedece y se bautiza. Y por último, después de bautizado, escuche bien esto, porque hay algunos que se han bautizado y siguen igual. Siguen teniendo la misma actitud, el mismo comportamiento. Después que ese hombre fue bautizado, dice que descendió a cantarse con gran gozo. Si yo vengo a la iglesia refunfuñando, protestando, maldiciendo, renegando, no va a recibir nada de parte de Dios. Yo debo de venir a la iglesia con gozo, con alegría, con positivismo, declarando palabras de fe, declarando que voy a crecer, declarando que mi iglesia va a avanzar, declarando que el ministerio se va a expandir, declarando que los cielos se van a abrir sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre el ministerio, declarando que Dios es bueno y misericordioso, declarando que Dios es fiel y verdadero, declarando que Dios todo lo puede hacer. Pero si habla de una manera negativa, lo que abre es el mismo infierno. Entonces, el fundamento, debo de adorar a Dios. El etíope oye, entiende y obedece. Yo vengo a la iglesia a oír. Escucho el mensaje de Dios para mi vida. Entiendo lo que Dios me está diciendo en cuanto a mi manera de vivir. Y entonces obedezco. Si yo oigo, entiendo, pero no obedezco, yo no me meto en problemas con el ministro. Yo no me meto en problemas con la iglesia. Yo me meto en problemas con Dios. Porque Dios me va a pedir cuenta de lo que yo oí de su palabra. No estoy hablando de palabras de hombre. No estoy hablando de enseñanzas de hombre. Estoy hablando de lo que leímos y leemos en la Escritura. De lo que usted y yo hemos leído durante el transcurso de este año y de los años anteriores. Desde el tiempo que usted tiene en la iglesia y ha escuchado mensaje tras mensaje y no lo ha aplicado a su vida. Por eso la Biblia dice que Dios no se agrada del perezoso. Dios no se agrada del hombre de doble ánimo. Hay gente que camina por estados de ánimo. El evangelio no es de ánimo. El evangelio es de valientes. El evangelio es de hombres y de mujeres que están dispuestos a dar su vida por aquel que dio la vida primero. El evangelio es de hombres y de mujeres que no se avergüenzan de decir que son cristianos. El evangelio es de hombres y de mujeres que le dijeron no al mundo y le dijeron sí a Jesucristo. El evangelio es de hombres y de mujeres que están dispuestos a ir al sacrificio por agradar a Dios. Ese es el evangelio. Entonces el etíope oye, entiende y obedece. Ya hablamos de tropezar. Y ojalá que usted entienda en esta mañana que Dios lo trajo a la iglesia para oír, para entender, para obedecer, pero no para ser de tropiezo para nadie. Que Dios nos guarde de ser ese tipo de personas que no tomamos posiciones que no nos corresponden, que hablamos cosas que nos comprometen. Dios no nos puso en la iglesia para eso. Nos puso en la iglesia para adorarle, para gozarnos, para entender y para obedecer. Por eso la pregunta es, ¿estoy en la iglesia por qué y para qué? Estoy en la iglesia para ser salvo y estoy en la iglesia con un propósito. Amén. Entonces, si usted mira ahí, el ángel organizó el encuentro. Obedece.
Escuche esto porque es importante. Un ángel tiene un poquito de superioridad que nosotros. Y los ángeles obedecen a Dios. Entonces, el ángel escucha y va y habla con Felipe. Entonces quiere decir que el ángel obedece. El etíope está leyendo la escritura. Quiere decir que no entendía hasta que aparece Felipe. Cuando Felipe aparece en este evento, entonces entiende. Y después, el etíope se bautiza. Obedece. Hay muchos que han obedecido al bautismo y después ahí se quedaron. No es solamente el bautismo que yo debo de obedecer. Debo de obedecer en todo. Porque si yo solamente voy a tomar el bautismo y voy a descartar el resto de la escritura, entonces estoy en problemas. Porque entonces quedémonos solamente con una parte de la escritura. Hay algunos que discuten sobre el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento no se aplicara a nuestra vida, ¿por qué está ahí? ¿Por qué los 39 libros del Antiguo Testamento están ahí? Están ahí por algo. ¿Por qué los 27 libros del Nuevo Testamento están ahí por algo? Están ahí para instrucción. Están ahí para guianza. Están ahí para dirigir nuestra vida. Si usted no quiere obedecer a Dios, entonces créame que estamos en un serio problema con Dios. Porque como hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Y Él nos guía a través de su palabra. Y a nosotros nos compete entender, oír, entender y obedecer. Así que el etíope no era cristiano, pero adoraba a Dios. No entendía la Biblia, pero quería entenderla y por eso Dios le envió a alguien. Y cuando ese alguien, que es Felipe, le hace entender lo que decía ahí, entonces él obedece y se bautiza. Y por último, se regresa a Candace con gran gozo. Así que cuando venga a la iglesia, venga a adorar, venga a oír, venga a entender, venga a obedecer y venga a gozarse. Si usted cumple esos requisitos, usted va a ver cómo el Espíritu Santo trabaja. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo se mueve. Usted va a ver cómo la gloria de Dios desciende en su vida. Usted va a ver cómo Dios se glorifica en su vida. Pero si yo vengo a la iglesia solamente como un oidor, que oye, que entiende, pero que no lo hace. Que oye, que entiende, pero sigue igual. Que oye, que entiende como un espectador. Ya no podemos ser espectadores. Tenemos que involucrarnos en lo que estamos oyendo. Tenemos que ser parte de la necesidad de la iglesia. Tenemos que ser parte del ministerio de la iglesia. Tenemos que involucrarnos en el servicio de la iglesia. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos va a llevar a la presencia de Dios. Le puedo dar una cantidad de escrituras donde dice, estuve en la cárcel y no me visitaste. No fuiste capaz ni de darme un vaso de agua. Tenía frío y me dijiste que fuera y a ver qué hacía. Tuve hambre y no me diste de comer. Hay personas que vienen a la iglesia y saben las necesidades que la iglesia tiene y endurecen su corazón. Se necesitan personas para trabajar en todos los ministerios, pero yo no tengo tiempo. Téngalo por seguro que un día le daremos cuentas a Dios. Sigo. Entonces, el fundamento es adorar, es oír, es entender y es obedecer. El fundamento es adorar, oír, entender,
obedecer, gozarse. Entonces, sin estos requisitos divinos será imposible adorar a Dios. Adorar, oír, entender, obedecer. Adorar, oír, entender, obedecer. Fundamento de espiritualidad, crecimiento. Y yo puse ahí esto como si fueran muros. Muros. Muros espirituales. Hermano, no va a crecer usted si no ora. Y quiero que entienda que nosotros ya no somos católicos. Yo no soy católico. Soy cristiano. Orar no es rezar. Orar no es arrodillarse y, orar. No. Orar es hablar con Dios. Orar, hermano, es tener una relación con Dios. Orar no son tus necesidades personales. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, arréglame este problema. No. Orar es interceder. Es interceder por Israel, es interceder por esta nación, es interceder por el que tiene cáncer, por el que tiene SIDA, por el que está en la cárcel. Es interceder por el que tiene problemas familiares, por el alcohólico, por el drogadicto, que está muriendo en el hospital. Eso es interceder y eso es lo que Dios quiere que un cristiano haga. Amén. A veces lo que tenemos en la iglesia es gente que solamente viene a pedir. Bendíceme, ayúdame, arregla este problema. Lo usan como abogado y lo usan como médico. Y es verdad que Dios es nuestro abogado y es nuestro médico. Pero no use a Dios como un amuleto de la suerte. Por eso no sentimos nada, por eso la presencia de Dios no nos visita, por eso el Espíritu Santo no nos habla, por eso no tenemos un corazón entendido, por eso no discernimos la palabra, por eso vivimos como impíos, por eso andamos en desobediencia, porque el Espíritu Santo no nos dirige. Estamos muy lejos de la voluntad de Dios. Venir a la iglesia no es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es ser sensible al Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios es que la palabra de Dios es la que dirige mi vida. Hacer la voluntad de Dios es que el Espíritu Santo vive dentro de mí y me constriñe constantemente y me alienta a hacer su voluntad. Y cuando me equivoco, me corrige, me reprende, me exhorta, me hace llorar, me quiebra, me arrepiento, levanto mis manos y pido perdón y digo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero si yo pienso que estoy haciendo la voluntad de Dios solamente porque vengo a la iglesia, pero hago todo lo contrario a lo que la Biblia me dice, eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso es venir a la iglesia a oír la palabra, pero hacerme el desentendido con lo que estoy oyendo. Entonces, esos son muros. Porque hay oposición. Hay gente que no le va a gustar que vengas a la iglesia. Familia que no le va a gustar que vengas a la iglesia. Gente que te va a criticar. Va a haber oposición física y espiritual. Bien sea familiar, bien sea de trabajo, bien sea de negocio. Espiritual. Así como existe el bien, existe el mal. Así como existe Dios, existe Satanás. Así como existen los ángeles, existen los demonios. Yo puedo ser cristiano y cargar demonios. Y esa para otra enseñanza, ¿ok? Pastor, ¿cómo está eso? Bueno, es simple. En 45 segundos se lo explico. Si yo estoy bautizado en el nombre de Jesucristo, pero yo coqueteo con el pecado, estoy en pecado, vivo en pecado, practico el pecado, ¿quién me está dominando ahí? No es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Si yo estoy bautizado y amo y practico las cosas del mundo, el Espíritu Santo no vive en mí. Lo que vive en mí es conocimiento de Dios, pero no el Espíritu Santo.
Porque cuando el Espíritu Santo vive en mí, odia el pecado. Cuando el Espíritu Santo vive en mí, trato de vivir por esta palabra. Me equivoco, pero me arrepiento. Me separo del pecado. Trato de hacer la voluntad de Dios en mi vida. No ofendo a Dios con mis acciones, sino que honro a Dios con mis acciones. Hay cristianos que viven como mundanos y piensan que así se van a salvar. Hay cristianos que son bien desobedientes y no hacen caso ni a Dios, ni a nadie, ni a pastor, ni a concilio, ni a nadie. No obedecen a nadie. Pero dicen que aman a Dios. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es honrar su presencia. Amar a Dios es honrar su palabra. Amar a Dios es hacer su voluntad. Amar a Dios es anhelar su presencia. Amar a Dios es gozarse en Él. Amar a Dios es obedecer. Amar a Dios es hacer sobre todas las cosas que Él nos manda. Amén. Alabe al Señor porque Él vive. Entonces, el tiempo pasa rápido. Abra su Biblia en Efesios 2:20. Dice algo interesante ahí. Aleluya. Efesios 2:20. Y después anota el resto de los, porque el tiempo se me está yendo. Efesios 2:20. ¿Lo tiene? Mire lo que dice, hermano. Dice así. Efesios 2:20. Léanlo conmigo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Antiguo Testamento, de los profetas, Antiguo Testamento, de los apóstoles, Nuevo Testamento y Jesucristo. Quiere decir, hermano, que el fundamento de nuestra fe está basado en la escritura de la palabra de Dios. Primeramente fueron los profetas. Viene Jesucristo en el Nuevo Testamento y elige los apóstoles. Entonces, el fundamento de nuestra fe está basado en los profetas, en los apóstoles y en Jesucristo. La Biblia no tiene error. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseñan a quién debemos de adorar, a quién debemos de obedecer, a quién debemos de servir. Entonces, en Efesios dice claramente que el fundamento es Jesucristo. Los apóstoles empezaron la iglesia que Jesús estableció en el Nuevo Testamento. Los profetas anunciaron quién había de venir. Ese es el fundamento. Y ahí hay otros pasajes, Mateo 21:42, Marcos 12:10 y Lucas 20:17. Y todo tiene que ver con el fundamento. Si yo me salgo de ese fundamento, yo estoy fuera de base y antibíblico. Tengo mi propio evangelio, pongo mis propias leyes, mi propia doctrina. Vivo como quiero, hago lo que quiero, voy a donde quiero, practico lo que quiero. No es así. Si yo voy a ser un cristiano de verdad, voy a tener que estar basado sobre los profetas, sobre los apóstoles y sobre Jesucristo. Siendo la piedra angular la que vosotros los edificadores desecharon. Si tú edificas tu fe bajo tu pensamiento, es hojarasca, es heno. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No que Pedro fue el primer papa, como muchos enseñan, no. Jesucristo estaba diciéndole a Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre mí, dijo Jesús, edificarán la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo no como cuento, hermano, de ningún creyente que estoy desanimado. No,
Tu fundamento tiene que ser Cristo. Es que me trataron mal, tu fundamento es Cristo. Es que me miraron mal, tu fundamento es Cristo. Que no me reconocieron, tu fundamento es Cristo. Es que me criticaron, tu fundamento es Cristo. Es que me señalaron, tu fundamento es Cristo. Es que no te problema, tu fundamento es Cristo. No tengo trabajo, tu fundamento es Cristo. El que está fundado en Cristo es el que va a prevalecer. Pero fuera de Cristo tendrás muchas cosas, pero no va a prevalecer. Por eso los apóstoles llegaron hasta la muerte. Por eso Pedro dijo, no soy de ser crucificado como mi maestro, crucifíqueme boca abajo. Entonces, espiritualidad. Romanos 8:16, abra su Biblia, Romanos 8:16. Mire lo que dice ahí. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Por decir que soy hijo de Dios, no, somos creación de Dios. Hijos de Dios son los que hacen la voluntad del que los eligió. Y el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que soy hijo de Dios? Cuando por la palabra Dios me guía, cuando oro y el Espíritu Santo me ministra, cuando tengo la necesidad de buscar de Dios todos los días, cuando espero con ansias venir a la iglesia, cuando quiero involucrarme, servir, adorar, gozarme en la presencia, ahí me doy cuenta que soy hijo de Dios. Religiosos hay muchos. Este mundo está lleno de gente religiosa que cree en Dios y va a la iglesia de vez en cuando, pero la religión no te salva, quien te salva es Jesucristo. Y recuérdense, hermano, que el fundamento es oír, entender, obedecer, oír, entender, obedecer, adorar, oír, entender, obedecer, gozarse, adorar, oír, entender, obedecer y gozarse, adorar, oír, entender, obedecer y gozarse. Si yo solamente adoro, pero no obedezco, me está faltando. Si yo solamente adoro y oigo, pero no entiendo, me está faltando. Si yo adoro, oigo y entiendo, pero no obedezco, me está faltando. Si yo adoro, oigo, entiendo y obedezco, pero no me gozo, me está faltando. Yo tengo que cumplir esos requisitos, porque cada requisito es importante. Yo vengo a la iglesia a no mirar al pastor o a los hermanos, yo vengo a la iglesia a adorar a Jesucristo. Yo vengo a la iglesia no a oír al pastor, sino a oír la palabra de Dios que puso en la boca del pastor. Yo vengo a la iglesia a entender lo que Dios me va a explicar por la boca de ese hombre, y vengo a la iglesia a obedecer lo que Dios me está diciendo por la boca de ese hombre, y me voy a gozar por lo que Dios me está diciendo por la boca de ese hombre, y voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida, así me cueste lo que me cueste, porque es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. El problema es que muchos de nosotros miran al hombre y no miran lo que Dios hace a través del hombre. Y por eso no obedecemos, no nos sujetamos y no hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Sigo. Ahí está Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más claro, échele agua. Y después está Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Lea ese pasaje que está bien interesante. Hablamos de crecimiento, de discipulado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. El Evangelio de Juan. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan. San Juan, capítulo 6. Y mire lo que dice ahí. Me quedan 10 minutos. San Juan capítulo 6, verso 60
al 71. Cuando lo encuentre dice amén. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Al oírnos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. No se asuste cuando la gente va y viene de la iglesia, porque no todos los que llegan a la iglesia se van a salvar. No todos son hijos de Dios. Y aún entre los 12 había uno que lo iba a entregar. No se preocupe el que viene o el que no viene, preocúpese por su salvación. Preocúpese por crecer, por edificarse. Preocúpese por servir usted a Dios con lo suyo. Preocúpese hacer la voluntad de Dios usted y no mire la paja en el ojo ajeno. Haga la voluntad de Dios en su vida. Busque a Dios en su vida. Sirva a Dios en su vida. Adore a Dios en su vida. Gócese en su vida cristiana y dele todo al Señor, que lo demás Él se va a encargar. Amén. Amén. Entonces, para terminar, estoy en la iglesia, ¿y para qué? ¿Para qué estoy en la iglesia? Hermano, esto no es un paseo de campo. En la iglesia se necesitan manos para servir en todos los aspectos. Es una manera muy egoísta venir a la iglesia y escuchar el mensaje e irme y no hacer nada. 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 Es como que vas a un lugar y te dan comida gratis. Y todavía que te dan comida gratis, preguntas al que te da la comida: ¿y por qué no me dieron esto? Hay gente que es así. Hay gente que es así en la iglesia. No hacen nada, pero son buenos para criticar. Son buenos para señalar. Oh, ¿y qué estarán haciendo con el dinero? Y si no da dinero, ¿para qué preguntas por dinero? Cuando dan comida gratis en la iglesia son los primeros que están sentados, pero no son capaces de comprar un plato cuando se vende comida. Entran a los baños de la iglesia y dicen: esto no está muy bien limpio, pero yo no te miro limpiando los baños de la iglesia. No te miro pasando la vacuum en la iglesia. No te miro limpiando la iglesia por fuera. Otros dicen: qué poquitos, hermano. ¿Y qué estás haciendo para que crezca la iglesia? Yo no te miro a las 4 de la mañana conmigo aquí de rodillas. Yo no te miro como hoy que vengo los domingos a las 6 de la mañana a orar. Yo no miro a los líderes, muchos líderes de la iglesia orando en la iglesia. ¿Con qué autoridad yo puedo hablar de la iglesia? ¿Con qué autoridad yo puedo decir algo de la iglesia si yo no estoy comprometido con mi iglesia? No tengo derecho a hablar.
No tengo propiedad a opinar, absolutamente ninguna. ¿Qué están haciendo con el dinero? Bueno, si usted quiere saber lo que hace la iglesia, y esta iglesia, bendito sea Dios, aunque dé, aunque no dé, nosotros damos reportes. Ya la hermana Norma está preparando unos reportes que damos 2 veces al año con lo que se hace con el dinero que entra y sale de esta iglesia. Pero cuando una persona pide cuentas de la iglesia, tiene que diezmar durante los 365 días del año, que vienen a ser 52 semanas en el año, y no puede fallar ni siquiera una semana, ni una. Tiene que figurar ahí, tiene que figurar con sus ofrendas, no puede fallar. Esa persona tiene todo el derecho, pero si falla una semana ya no tiene derecho. Porque si yo quiero saber qué pasa con el dinero, también tengo que estar comprometido con mi dinero. Cuando yo hablo algo de mi iglesia y yo no estoy involucrado en mi iglesia, yo no tengo propiedad, facultad, derecho a decir absolutamente nada. Ahora, si yo estoy involucrado al 100, yo tengo el derecho. Claro que sí, yo puedo opinar, puedo aportar ideas. Hay gente que quiere aportar ideas, pero no quiere trabajar. Ay, ¿por qué no le hacen así? ¿Por qué no le hacen así? Es fácil hablar, pero es difícil hacer. Y muchos hablamos, pero no hacemos. Qué triste es cuando la gente viene a la iglesia solamente a señalar los defectos de los demás. Qué triste es cuando algunos ahí en la banca se ponen a criticar de cómo cantan en el altar. Yo prefiero que canten mal, pero que sean santos, a que canten bien y sean unos diablos. Yo prefiero tener gente que sirva en la iglesia, que esté aprendiendo, pero que se santifique, a gente que sepa y no se santifica. Prefiero enseñarle a una persona de cero, pero que entienda y comprenda como el eunuco, y se deje enseñar a una persona que dice que sabe y hace lo que se le da la gana. ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Y por qué estoy? Estoy en la iglesia para ser salvo, y estoy en la iglesia para cumplir los requisitos divinos de Dios haciendo su voluntad. Si yo no me voy a comprometer en el lugar donde Dios me trajo, entonces ¿dónde se va a comprometer? ¿Por qué nos quejamos tanto en la iglesia si antes, cuando éramos cantineros, mujeriegos, drogadictos, alcohólicos, gastábamos el dinero en cosas que no edifican, gastábamos 100, 200, 500, 1000 y no nos quejábamos? Y cuando se pide una ofrenda especial en la iglesia, hay algunos que se hacen los sordos. ¿Por qué? Cuando Dios ha sido bueno y misericordioso, cuando Dios ha perdonado nuestros pecados, cuando Dios nos ha librado quizás de la cárcel, de la misma muerte y de la misma enfermedad. Cuando Dios nos está librando de una peste que está muriendo una cantidad de gente. Cuando Dios, en medio de esta pandemia, todavía hay trabajo. Cuando Dios ha suplido nuestras necesidades y ha puesto un techo sobre nuestra cabeza y ha puesto comida sobre nuestra mesa y estamos con nuestra familia. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos desagradecidos? ¿Por qué somos indolentes? ¿Por qué somos personas que cuando venimos a la iglesia no es conmigo? No, contigo está hablando Dios en esta mañana. Con nombre y apellido, con número de seguro social. Contigo está hablando Dios en esta mañana. Con la iglesia, lamento que muchos no estén aquí y ojalá que miren esto. Porque a veces solamente venimos a pedir y que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos a dar nuestro tiempo. Algunos dan el tiempo y lo limitan. No, yo le voy a dar todo a Dios, porque Dios lo ha dado todo por mí. Lo más que yo pueda hacer, lo más que yo pueda servir, lo más que yo pueda colaborar, lo más que yo pueda orar, lo más que yo pueda involucrarme, lo voy a hacer, porque no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para Dios. Dios es el que recompensa, Dios es el que da, Dios es el que retribuye. Hermano, Dios no quiere gente en la iglesia que cause tropiezo. Dios no quiere gente
que venga a criticar, a murmurar, a señalar, como muchos vienen. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias. Gente que solamente llega a la iglesia a criticar, a murmurar, a señalar, a querer establecer cosas cuando la vida de ellos no está establecida. No quieres arreglar la vida de alguien cuando tu propia vida no está arreglada. No quieras señalar la vida de alguien cuando no te has limitado a los parámetros que Dios ha puesto en tu vida. El apóstol Pablo le dice en la epístola a los Corintios, le dice a Timoteo, aquel que anhela obispado, buena obra desea. María, una sola mujer, que sepa tener a sus hijos en sujeción, que dé buen testimonio delante de los santos. Ese sí, si anhela obispado, buena obra desea. Pero hay requisitos para ser ministro. Una cosa es predicar y otra cosa es ser ministro. Una cosa es que Dios te use y otra cosa es que Dios te llame. Una cosa es explicar y otra cosa es la unción. Y yo vengo a la iglesia a aprender. Yo vengo a la iglesia a oír, a entender, a obedecer. Felipe estaba en una oposición mayor que el etíope. Felipe había sido ungido, había sido elegido y había sido enviado. El Espíritu Santo estaba sobre él, la palabra estaba sobre él. Por eso el etíope lo necesitaba. Quizás usted piense que no necesita venir a la iglesia y que no necesita la dirección de un pastor. Pero entonces la Biblia dice en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si yo soy oveja de Dios, si soy oveja, no cabra, ni cabrito, si soy oveja. Por eso leía Isaías 53, como oveja, cada cual se apartó por su camino. La oveja obedece. La oveja, si se aparta del camino, se desvía. La oveja tiene que ser pastoreada porque si no la oveja se pierde. Estoy en la iglesia, ¿por qué y para qué? Entonces ahí están los puntos. Y ya con esto termino. Estoy en la iglesia para adorar a Jesús, que es nuestro Salvador. Usted no es el que dirige o los que lo motiven para adorar. Desde que entra en la iglesia, entre adorando. Con música o sin música, adore y alabe al Señor. Segundo, estoy en la iglesia para oír. Estoy en la iglesia para entender. Estoy en la iglesia para obedecer. Estoy en la iglesia para gozarme. Pero ahí tiene una flecha. Ok, estoy en la iglesia para oír y me bautizo. Pero no me puedo quedar ahí. Tengo que avanzar. Entonces, estoy en la iglesia para adorar. Estoy en la iglesia para oír. Estoy en la iglesia para entender. Estoy en la iglesia para obedecer. Estoy en la iglesia para gozarme. Estoy en la iglesia para crecer. Estoy en la iglesia para servir. Estoy en la iglesia para ser discípulo. Y termino con esto. La pregunta es, si yo probablemente hizo esto, oyó, entendió y obedeció y se bautizó, pero se goza, está creciendo, está sirviendo, está siendo discípulo. Hay muchos que no tienen tiempo de estar bautizados. Yo estoy dando clase los sábados y este sábado que viene no voy a dar clase. Estuve 2 ayer. Hermanos, si yo que tengo 25 años de estar en el Evangelio todavía no conozco la Escritura, imagínese si usted tiene 2 o 3 años de ser bautizado.